Muchas veces nos conformamos con las experiencias diarias. Otras veces nuestra curiosidad alimenta el propósito de vida. Entonces, ¿por qué no buscamos la pertenencia de nuestra existencia? Sé bienvenido a un podcast de todos y para todos. Un lugar para liberar la percepción y aceptar la realidad. Esto es Sintiendo la Conciencia. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a nuestro podcast. Aquí les habla Luis en un día más en nuestro episodio número 5 de Ser Adulto Funcional. Libertad del ser. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy tenemos como invitado, como siempre, a nuestro compañero Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Muy bien, gracias. Siempre es muy grato estar hablando de este tipo de temas tan importantes. La verdad, pues estoy muy interesado en el tema y que podemos hablar y conversar y debatir sobre esto. Muchas gracias por haberme invitado, Luis. Buenas noches para todos. Tardes o días, ya saben, como siempre saludo. Ok, vale, perfecto Andrés, muchas gracias. Pues bueno, principalmente quiero dar como una pequeña introducción de acerca del por qué elegí este tema para tratar. Lo más importante es entender que pues, alrededor del mundo se conoce pues, como un síndrome generacional donde los adultos jóvenes o ciertos adultos no tan jóvenes no están siendo útiles para sí mismos o para un ambiente familiar. Pues digamos, es sin generalizar, siendo un poco más específicos, es para ese público donde, digamos, tienen cierta edad o crecieron y no llegaron a desarrollar ciertas habilidades que al final les limitan de pronto su interacción con la sociedad, les interfiere muchísimo pues como su mejora constante, como que no tienen de por sí primero unas bases sólidas de las cuales afianzarse para poder progresar y pues como mal llamar tener éxito en sus vidas. Entonces pues bueno, si continuando con el contexto, pues esto es debido a que dentro de su crianza y prioridades jamás estuvo el conocer los conceptos básicos de supervivencia, pues los cuales son la limpieza, la organización, la responsabilidad, el criterio emocional y pues la libertad de ser independiente, ¿sí? Ser un individuo, no estar como de pronto muy ligado a que si no estoy en familia pues no puedo realizar algún tipo de actividad o de acción. Bien, digamos, esto desencadena que dentro de sus hábitos solo existan acciones de entretenimiento o limitaciones de socialización, llevando a la ansiedad o depresión por entender la vida desde su contexto más fácil. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿O por qué lo escribí? Normalmente para este tipo de adultos que se crean de pronto en esta nueva generación, ¿sí? De pronto ven como el entretenimiento como algo por lo cual sea lo único que se necesite desarrollarse actualmente en la vida. ¿Qué estoy hablando de entretenimiento? Pues no sé, de pronto solamente ir de fiesta, solamente jugar con los amigos, solamente escoger ciertas actividades que la verdad no generen desarrollo personal como prioridad dentro de sus quehaceres diarios. Sí, como por ejemplo jugar videojuegos, no sé, o solamente ver videos, solamente estar pendiente de farándula, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedo dar muchos ejemplos, pero pues como tal, aquí lo que yo quiero mencionar es que vamos a entablar o vamos a dirigir esta conversación en torno a unas preguntas, claramente, pero siempre teniendo en cuenta de qué ser un adulto funcional dentro de lo que sea el contexto de que sirva para sí mismo y para su entorno familiar, no queriéndolo decir para un entorno completamente social, porque pues como ustedes saben, no solamente se involucra o no solamente influye el factor personal, sino también influye el factor social para que pues digamos el tema de ser un adulto funcional en la sociedad pues sea eficiente, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, aquí digamos es el contexto general sobre por qué quiero tratar este tema. Y pues bueno, quiero empezar con esta primera pregunta, o no sé si Andrés quieras mencionar algo antes o lo que entiendas de primera medida que puede ser un adulto funcional. Gracias, Luis. No, pues realmente es un tema muy interesante porque hay como mucha carga sobre este tema todo el tiempo y realmente no lo entendemos directamente como una carga o como algo que tengamos que hablar directamente de esto, pero pues nada, es un tema que siempre hay que hablar, hay que tratar, hay que conversar, hay que debatir y pues hay muchas cosas que realmente sobre el tema de adulto no nos enseñan desde pequeños.
y hay cosas importantes que se nos tienen que enseñar. Dentro de los conceptos básicos que usted decía ahorita sobre el tema, pues, de esas cosas básicas que nos tienen que enseñar de supervivencia, yo agregaría dos más. Y pues es algo que inevitablemente vamos a tener que vivir en nuestra vida de adultos, que es la decepción laboral o como esa tusa cuando no podemos conseguir trabajo rápido, porque es algo que los adultos tenemos que lidiar con eso y es verdad. Y aparte, también pues va a sonar súper básico, de verdad, a las personas les va a parecer muy básico, pero cuando uno sabe vivir solo lo tiene que aprender y es a saber cocinar. Son todo este tipo de cosas que yo lo agregaría y pues ya, Luis, realmente estoy muy interesado en hablar, en debatir y pues vamos a ver cómo sigue el tema. Ok, bueno, muchas gracias Andrés. Entonces, bueno, como tal, digamos yo, dentro de lo que yo entiendo como ser un adulto funcional, o por qué mencioné estos conceptos básicos de supervivencia, pues es entender que se supone, o sea, siempre estamos hablando de ideales, o sea, acá el idealismo siempre está como en primera mano, pero ¿por qué existe un idealismo? Porque se supone que el ser humano ha tenido experiencia a través de los diferentes años como para decir, bueno, yo creo que estos son características, actitudes y habilidades básicas que debe tener uno mismo como ser humano para poder, digamos, no sé, como seguir en la sociedad, ¿sí? Entonces, o sea, como para desarrollarse personalmente sin necesidad de estar dependiendo de algo o de alguien para poder tener ese desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo traigo como estos temas y pues vamos a comenzar por el primero como para darle un orden, ¿sí? La limpieza. Para mí la limpieza, o sea, primero antes que mencionar los caracteres también hay que entender una cosa. Estamos hablando de cualquier adulto normal, cualquier adulto joven, ya cada uno, digamos, comprende las edades para adultos jóvenes y también estoy hablando para adolescentes. O sea, acá no hay que discriminar ningún tipo de edades, ya que todos somos conscientes, somos capaces, tenemos las mismas habilidades y capacidades físicas para realizar esas actividades. Entonces, Luis, yo creo que esto es muy importante, dejarlo como claro antes ujú, de empezar a decir pues las diferentes los diferentes como contextos que quiero tocar, ¿sí? De los diferentes sí, puntos. sí. Entonces, aquí vamos a Una empezar cosita, con... Sí, cuénteme. una cosita. No, y que también hay que tener en cuenta que a pesar de que el concepto es adulto funcional, hay adolescentes, gracias por mencionarlo, que ya les toca ser adultos funcionales sin ser un adulto por los contextos de la vida. Entonces, nada, quería acotar eso. Exactamente, entonces por eso quería también integrar el tema de que no solamente esto es no solamente un adulto funcional, sino también es un ser humano funcional para su día a día, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, pues vamos a empezar con el primer ítem. Entonces la limpieza. ¿Por qué la limpieza es tan importante para nuestro día a día? Pues bueno, comenzando por el simple hecho de que hay que tener un orden dentro de nuestro aseo personal. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay que asearnos, bañarnos, sea en la mañana, sea en la noche, dependiendo pues el país, dependiendo la cultura, dependiendo muchas cosas, pues uno se asea en su momento, en su lugar. Normalmente siempre este tema está más llevado por las mujeres, o sea, las mujeres tienen un criterio de limpieza muy alto, más alto que los hombres en general, porque desde muy niñas se les ha enseñado a tener este tipo de orden, este tipo de limpieza, este tipo de como prioridad. Sí, es cuestión de prioridad, la limpieza antes que De cualquier cosa, conductas, de conducta. Entonces, claramente, pues yo digo, las mujeres siempre están al principio del día, siempre están muy bien arregladas, muy bien vestidas, están con su colonia, están con todo al día, ¿cierto? Y esto lo mantienen a través de los años. ¿Por qué? Porque no más con el tema del maquillaje. O sea, para eso hay que tener tiempo, hay que tener habilidad para realizar ese gesto, si sea muy simple. Entonces, pues eso, a diferencia de los hombres, lo vamos perdiendo a través de los años. Al principio, cuando somos muy adolescentes, entonces que sí, que nos arreglamos para gustarnos a las chicas, que las chicas nos miren, que las chicas no sé qué, que nos vestimos bien. Y con el tiempo, pues esto se va perdiendo. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos el mismo interés con el sexo opuesto, porque de pronto ya tenemos pareja, porque no sé qué, ¿sí me entienden? Entonces como que nos vamos dejando a un lado como el tema de la limpieza, no solamente desde el punto de vista personal, sino también con labores de la casa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como en nuestra cultura, de pronto en mi cultura, no me han enseñado que el hombre también puede hacer aseo, también puede limpiar la casa, puede limpiar su habitación, puede limpiar, pues no sé, el lugar donde come, el lugar donde habita, el lugar donde está. ¿Sí? Y a diferencia de otras culturas,
Esto en la cultura donde pues yo nací pues no se hace, mientras que en otras culturas sí, desde muy pequeños, 4, 5, 6 años, ya están obligando a los niños a realizar este tipo de labores. No discrimina ningún tipo de sexo, pues el realizar este tipo de acciones. Entonces pues eso también es muy importante. Ahora vamos a continuar, la organización. Para mí la organización es como un ítem que hay que tocar muy, o sea, muy importante, ni siquiera porque sea prioridad, sino porque es importante incluso para la vida laboral, como lo decía Andrés. Si nosotros no tenemos orden en nuestras cosas, no vamos a rendir ni siquiera en nuestro estudio. Ni siquiera, si ni siquiera tenemos un orden dentro de nuestras actividades diarias, pues no vamos a lograr hacer pues lo que tenemos como metas, objetivos, aspiraciones, ideales, ¿sí? Entonces yo creo que la organización para una persona es como muy importante del saber o que al menos le guíen, le indiquen cómo debe empezar su día y cómo debe terminarlo. Porque ya con eso es como, vuelvo y repito, vamos a tener la obtención de logros, la obtención de desarrollo, porque podemos dedicar tiempo a ciertas cosas, a ciertas labores y a ciertas actividades que nos pueden desarrollar a nosotros como persona. La responsabilidad para mí es algo como, o sea, está por encima que incluso de la misma limpieza, porque para mí si una persona es irresponsable, si no tiene responsabilidad al comprometerse con algún tipo de evento, acción, actividad, pues yo creo que no va para ningún lado, porque la responsabilidad es como el pilar fundamental respecto a cualquier hacer, ¿sí? Si yo quiero, no sé, estudiar, pues tengo que ser responsable. Si yo quiero trabajar, tengo que ser responsable. Si yo quiero aprender algo, tengo que ser responsable, porque la responsabilidad te da esa señal, te da esa guía, te da ese camino para ejecutar las cosas correctamente. Entonces es por eso que yo pienso que la responsabilidad está por encima de cualquier otra cosa. Y si no la tenemos, si somos Sí, personas deficientes de eso, sí. claramente, o sea, vamos a estar como en la deriva, como que no vamos a tener nada que hacer, nada que ver, nada o No, sea, como que y es estaremos perdidos. importante. Sí, sí, sí. No, y es importante, Luis, el tema de la responsabilidad porque algunas personas, el reflejo de la vida de todo es justamente eso, es justamente, y vea que hay gente, y pues con esto no quiero decir que, ay, que porque usted no sea una persona aseada, que porque no sea una persona limpia en cuanto a su hogar, en cuanto a todo ese tipo de cosas, no sea un adulto funcional. Porque realmente para eso es esto, como para que empecemos a, como, a tener como prioridad con todas esas cosas. Y vean que estas cosas que estamos hablando les sonará súper obvias y dirán, no, pues es que eso cualquier persona lo deberían tener y vea que no. Hay gente que tiene 40, 50 años, perdón, no es por, no lo tomen personal, pero pues es así, hay gente que no tiene claras sus prioridades ni sus responsabilidades. Y tengan en cuenta que, o sea, si una persona es desorganizada en su casa, con sus cosas, ¿cómo serán otros aspectos de la vida? Uno no generaliza, pero muchas veces algunas personas que tienen como esos pensamientos de emprendedores, como esos pensamientos de esta persona la veo con un fondo más allá de la amistad que tenemos, de lo que conozco en su casa, si es así en su casa, ¿cómo será en su vida personal? Y créanme que las cosas que se ven afuera también son un reflejo de lo que está, o sea, de lo que está dentro. Entonces, muchas veces que una persona con un cuarto desorganizado, con cosas desorganizadas, es más como, tienden a tener como una vida un poquito más desorganizada, pero no es organizada en el sentido de que no le dan un orden, sino como que no hacen las cosas, no sé, Luis, no sé cómo explicarlo acá. No es organizado Ordenadamente, de que tienen, no es sí, ordenado. pero no significa que las hagan mal, significa como que no les dan un orden, pero pues pueden hacer las cosas bien, pero de todas formas siempre es mejor tener un orden. No sé si me hago entender con ese punto. Pues es que digamos el tema del orden va muy asociado al tema de la organización. Entonces si nosotros tenemos un orden, claramente sabemos que tenemos o destinamos un tiempo para algo, una actividad, y ya sabemos que si la cumplimos, pues vamos a tener más tiempo para hacer otras actividades. Por lo cual, si nosotros no tenemos un orden o una organización respecto a nuestras actividades o el ejecutar esas actividades, pues nos va a crear un caos a nivel general. Ejemplo. Si yo sé que de pronto, esto va a sonar muy extraño, si yo como adulto O independiente, somos menos eficientes también. exactamente, si yo soy un adulto independiente y yo digo, bueno, se me salta el lavar mi ropa, ¿sí? Yo tengo una herramienta que es mi lavadora y se me olvida lavar mi ropa. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si a mí se me olvida algo tan simple como es ir, colocar mi ropa, ordenarla, luego salir, ponerla en la secadora o, bueno, o colocarla, digamos, al aire libre, bueno, sea el caso que sea, ¿qué pasa si yo no lo hago?
pues mis demás actividades sí se van a ver afectadas. Entonces, algo tan simple de no tener orden, de decir, ay no, yo lo hago después, o no tenerlo dentro de su primera tarea importante, que es, tengo que organizar mi ropa, tengo que dejarla lavada, eso va a desencadenar que no tengamos ropa lista para de pronto una actividad, un evento, de pronto una cita que tengamos, no vamos a tener como la pinta, por decirlo así, para salir con una persona o salir con el grupo de amigos. Entonces eso es como una cadena. Si yo no hago esto, va a desencadenar de que al final no haga otras actividades. Entonces yo creo que al final de cuentas, pues esto sí es importante, el tema de la organización, el tema de esa eficiencia, el tema de ese orden, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, ahí continúo como para terminar mi idea y de pronto ya Andrés continúas como intentando hacer lo mismo. Lo que continúa dentro de mi contexto es el criterio emocional. ¿Qué significa el criterio emocional? Pues va de pronto muy ligado a lo que decía Andrés del tema laboral, pero yo lo veo en otro sentido, ¿sí? Yo lo veo de que de pronto... a nivel general nosotros tenemos que lidiar con muchas situaciones y emociones personales y da la casualidad que si nosotros no tenemos un manejo correcto, pues esto se va a salir de nuestras manos y va a afectar nuestro exterior. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me ha pasado, o sea, he visto muchos videos, he visto muchas cosas, que hay relaciones tanto de amigos como de parejas que tienen altercados emocionales y resultan en temas muy densos, o sea, peleas, discusiones, golpes, ya de pronto influye la policía o de pronto hay ya estrictamente incluso agresiones físicas que llevan de pronto al hospital. Violencia, ira, exacto, exactamente. todas esas cosas. Entonces, no tener un criterio emocional de saber en qué momento ser tolerante, saber en qué momento actuar, saber en qué momento dar mi opinión, saber en qué momento puedo hacer algo, ¿sí? No solamente para con la sociedad, sino conmigo. Saber de que tampoco puedo hacer las cosas, que es algo que nos pasa normalmente. Y es que voy a ir al gimnasio. Al gimnasio voy el primer mes, pago un año y solo voy un mes. ¿Sí? Yo digo, pues bueno, si yo no tengo un criterio emocional, si no sé controlar mis emociones, pues yo por lo menos digo, bueno, soy consciente de mis actos y digo, bueno, voy a pagar un mes, voy a ver cómo me comporto. Sí, algo tan simple, que volvemos a lo mismo. Que puede sonar muy simple, pero es dinero que yo puedo invertir en algo. ¿Sí? Digamos, ese año de gimnasio que pagué, innecesariamente, puedo invertirlo en algo que a mí puede ser incluso comida, puede ser una atención para mí, puede ser una salida con amigos, que al final eso también es importante. Entonces, pues ese manejo, ese criterio emocional que tenemos, no solamente entender que, como siempre hemos hablado en las demás conversaciones, que no solamente nosotros somos una persona independiente, pero cuando nosotros estamos en sociedad tenemos que entender también, tener empatía con las emociones de los demás. Entonces, pues ese criterio tanto con otras personas como con nosotros mismos. Tampoco, o sea, tener una habilidad de mediar mis emociones, de no llevarlas a los polos, lo cual eso yo creo que es lo más importante. ¿Y eso dónde se enseña? Eso se enseña pues en la adolescencia, se enseña siendo adulto joven, en la práctica. Y pues al final, el último ítem que quiero tocar es la libertad. ¿Y qué quiere decir la libertad? Pues bueno, eso ya de pronto lo van a ver otras personas o lo van a sentir otras personas cuando llega el momento de independizarse, o cuando dentro de su hogar ustedes comienzan a aportar algún tipo de economía, algún tipo de algo, ¿sí? Que de pronto como que ya las reglas son diferentes, que como que las normas, que ustedes se sienten como más libres de algunas cosas, pero la libertad va muy ligada a la responsabilidad. Entonces, si una persona no tiene responsabilidad, la libertad le va a costar, porque no va a tener el control para poder tener libertad propia. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener libertad de tiempo, libertad de responsabilidades, como puede ser incluso tener un hijo, tener familia y solamente vivir solo, o también puedo tener la libertad de escoger y elegir si quiero vivir solo o vivir con mis padres nuevamente, o vivir con otra persona. Entonces, con un compañero, pues, exactamente, con otras personas. Entonces, pues yo creo que al final la libertad no solamente radica en el espacio que habito, sino también cómo me siento yo. Entonces, la libertad de poder elegir un trabajo, de poder elegir algo que me guste, de poder elegir una actividad que yo quiera realizar, pero para eso hay que tener responsabilidad. Y la responsabilidad uno la construye y también se la gana. Entonces,
Son cosas. El tema de la libertad es muy complejo, por eso digo que un buen adulto funcional es alguien muy libre, ¿sí? Porque tiene, digamos, todo su entorno lo tiene lo mejor controlado posible y eso le genera libertad. Libertad para hacer cualquier tipo de actividad, tener cualquier tipo de relaciones, tener todo lo que uno se puede imaginar dentro de un contexto que sea uno medianamente controlable y medianamente organizado. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo no quiero profundizar porque pues ahorita se vienen nuestras preguntas, pero pues no sé, Andrés, si tengas algo que aportar adicional a todo lo que he mencionado. Claro, bueno, desde este lado les habla con total sinceridad una persona que no es tan funcional en el tema de las emociones, ya es algo que les tengo que confesar, y realmente si una persona no es totalmente en este sentido medida en sus emociones, puede empezar a afectar otras cosas, ¿no? Puede empezar a entrar en otros aspectos y pues realmente es muy importante aprender a ser un adulto funcional desde el tema de las emociones y de los sentimientos, porque hay muchos momentos en la vida de ser adulto. Aquí, Luis, yo digo, pues realmente ser adulto no está tan, o sea, uno lo idealiza mucho cuando es adolescente y está muy romantizado ser adulto, cuando realmente es una cruda realidad cuando uno se enfrenta a ser adulto. Ya con esto no quiero como que, ay, no, estaba mostrando la peor forma de lo de ser adulto, pero no, es verdad, hay cosas que uno siendo adulto vive muy mal. Y si no tiene las dos cosas anteriores que comentamos, va a ser un poco complicado. Porque primero, bueno, un ejemplo, o sea, un adulto funcional se tiene que ir a vivir solo, lo que decía Luis. Y por temas de economía no va a poder vivir solo, solo pagar, digamos, un alquiler solo. O no sé, arriendo, donde estén escuchando el podcast. Entonces, si uno vive solo, uno puede lidiar con su desorden. ¿Sí o no, Luis? Uno lo puede hacer. Pero si uno vive en una misma casa, en un mismo cuarto con otra persona, ahí ya empieza a complicarse el tema de la convivencia. Y es importante el tema ahí de ser muy aseado y muy limpio para no generar conflictos. Ahora, si uno no sabe lidiar con sus emociones siendo adulto, imagínense tener que lidiar con las de otra persona viviendo bajo una misma habitación o bajo un mismo techo. Entonces, nada, esto nos enseña en la adolescencia a prepararnos para eso porque pues pensamos que este tipo de cosas, pues, o nuestros padres piensan que nosotros nunca nos vamos a ir del seno de sus casas, siempre vamos a estar con ellos, nunca nos vamos a independizar, nunca vamos a tener la libertad. Pero entonces es importante eso. Es importante eso porque realmente eso es parte de ser un adulto funcional. Y también hay que entender que hay peleas, pues no sé, Luis, ya que es un tema muy personal. Hay peleas que uno siendo adulto no vale la pena ganar. Hay cosas en las que uno no vale meterse, no vale la pena meterse. Entonces no vale la pena como meterse en todo ese tipo de cosas. Y de verdad que hay emociones que en algún momento en la vida de adulto a uno le va a dar mucho mal genio sentirlas y no poder actuar conforme a eso, pero eso hace parte de ser un adulto funcional. Prepararse ante todos esos escenarios y con las mejores emociones y sentimientos posibles, porque hay escenarios inevitables, pero pues sí es decisión de cada quien cómo quiere estar frente a ellos. Porque pues nada, o sea, realmente uno se tiene que enfrentar a muchas cosas adulto, desde adulto joven, y es inevitable evitar ciertas cosas. Pero entonces, si uno tiene un buen manejo de sus emociones y de sus sentimientos, créame que va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más tranquilo el proceso. Claro, bueno, pues eso, lo que dices es o sea, eso tiene mucho sentido, es verdad, es la realidad. De pronto muchas personas o jóvenes o adultos jóvenes que nos estén escuchando piensen que, uy, sí, tiene razón lo que dice. Pero bueno, vamos a intentar ponerlos en contexto a aquellas personas que tal vez no conocen o no sepan o de pronto queramos integrar a personas que se sienten identificadas con ese tipo de sentimientos. O Vamos no a hayan empezar. podido estar en esa situación también. Vamos a empezar. Entonces, por ejemplo, yo como un adulto funcional, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué camino debo tomar? Bueno, primero que todo, saber mínimamente que nosotros como adultos, o sea, adultos jóvenes que estoy comprendiendo de los 18 para hasta los 25 años, más o menos, tenemos ese tiempo para conocer el mundo, ¿sí? Para conocer la realidad del mundo. ¿Por qué? Porque Experimentar. nos vamos a dar cuenta de que las personas son muy diferentes,
son demasiado superficialistas, ¿sí? Muy O sea, cambiantes. sí, o sea, como que ni siquiera sabe qué está pasando en este minuto, solamente realizan las cosas, todo está cambiando en todo momento, que al final una cosa es lo que vemos en un celular y otra cosa es lo que hacemos cuando estamos con una persona, que el mundo laboral es algo completamente loco, impredecible, que en un momento tú puedes estar trabajando cómodamente y al otro día puedes estar en tu casa descansando. O sea, que el mundo como tal, el mundo adulto, es muy diferente a lo que nuestros padres no nos han enseñado. Entonces, ¿por qué uno dice que es tan importante ser un adulto funcional? Porque es algo que se necesita tener en percepción desde antes. Antes de esos 18 años tenemos que saber que está pasando eso. Pero los padres, los amigos, no están para decirnos eso, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago yo para comenzar a tener como un poquito de centrarme en ese momento de decir, bueno, yo ya soy una persona independiente, siempre lo he sido, solo que he tenido la fortuna de crecer en un seno familiar, de que me han acobijado, me han brindado protección, pero tan pronto tú pisas las calles, o sea, la sociedad como tal, comienzas a salir de fiesta, comienzas a ver todo este tipo de cambios, de que las cosas no son como estaba dentro de la familia, dentro de la casa y todo es completamente diferente. Y aquí es donde comienza el tema de la responsabilidad. Entonces, los padres a uno le dan un permiso para salir, para una fiesta, un evento, algo, porque confían en que vas a regresar y no vas a cometer algo malo que de pronto te pueda afectar, ¿cierto? Entonces, Cumplir su palabra. ahí ya comienza el tema de ser un adulto, porque ya estamos generando responsabilidades. Muchos dirán, no, pero la responsabilidad la pueden tener hasta un niño. Pues la verdad no. Yo pienso que ningún niño, ningún joven tiene responsabilidades. Para mí el estudio no es una responsabilidad. Es algo que se le da, es una herramienta que se le da al niño desde muy joven para que sepa cómo funciona el mundo actualmente. Mas no es una responsabilidad. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque muchos padres inconscientemente lo que hacen es limitar la capacidad de su niño a un simple estudio. Y en este mundo nosotros no venimos a solamente cumplir un estándar de estudio, no solamente venimos a adquirir conocimiento, venimos también a experimentar, a descubrir muchas cosas, muchas habilidades, diferentes aspectos que de pronto ellos ni siquiera han conocido. Entonces no podemos limitar a diferentes adolescentes, a diferentes niños a que exploren diferentes actividades por el simple hecho de decir, no, es que usted solamente tiene que estudiar y nada más. Que claro, que tiene que haber un acompañamiento, claro que sí, porque no estoy diciendo de que dejen hacer las actividades solo a los niños y ya. No, pero no hay que limitarlos. Ah, que el niño quiere aprender esto, pues apréndelo. Que si quiere experimentar en esto otro, pues lo llevamos, sí, no vamos a limitarlo. Porque al final de esas experiencias eres el que él va a tomar el camino adecuado del que quiera seguir. Entonces esto también es muy importante tenerlo en consideración. Aquí es donde se genera ese criterio emocional. Porque digo, mis padres tienen la capacidad de decirme a mí esto sirve, esto no sirve, y yo como persona individual comienzo a elegir, comienzo a escoger mis gustos, mis no gustos y para dónde quiero direccionarme. Entonces esto también genera lo que decía, la libertad de poder yo decir, bueno, yo quiero, y no, al final no va a llegar ese tema, ese tabú, que llegan llegan los 18, 19 años y yo ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, estoy acá y no sé qué hacer, no, nada me gusta. Solo me gusta quedarme en un computador jugando, solo me gusta quedarme viendo videos, solo me gusta, no sé, estar ahí con las amigas, ¿cierto? Entonces, no interactuar, no socializar desde, o sea, claro, y entonces llegan diferentes tipos de síndromes, de padecimientos, de temas, de problemas que no teníamos. Entonces, ¿y cómo sabemos lidiar con ellos? Entonces, eso es muy importante. Así que por eso digo que es tan vital el poder darle la experiencia necesaria a todos estos niños, a todos estos jóvenes, para que al final generen esa libertad de elección. Y ya el otro tema es lo básico, que es la limpieza, el saber cocinar, la organización tanto personal como del hogar, que para mí es completamente vital. Sí, es vital porque es que yo como ser humano solitario, ¿sí? Yo, ser humano solitario, yo tengo que tener la capacidad de poder hacer mi propia comida, tengo que ser capaz de poder asearme individualmente y también tengo que tener la capacidad de yo mismo conseguirme los recursos para poder suplir esas necesidades básicas,
Por ejemplo, conseguir un empleo para poder pagarme mi estadía en un lugar donde vivir. Conseguirme el dinero para conseguirme el alimento cual voy a comer. Que no se debe conseguir de pronto a ciertas edades, claramente, porque volvemos al tema. Y eso es porque también quiero decirles, muchos padres cometen el error de no saber cambiar el discurso a la hora de decirle, bueno, yo colaboré contigo mientras creciste, desarrollaste, ahora vas a comenzar a ayudarme para que empieces a entender la responsabilidad de tenerte que mantener en la sociedad o en el mundo actual donde vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Muchos jóvenes asimilan el que, ay, ya me toca trabajar porque ya me están cobrando el agua o el recibo de la luz o me toca pagar algo, ¿sí? O sea, me comienzan a pedir cosas sin yo serlo y lo vemos siempre como algo malo. Entonces nos están botando más responsabilidades porque ya tenemos más libertad. Entonces hay algo que los jóvenes no entienden y es que, vuelvo y lo repito, la libertad está asociada a responsabilidad. Si usted no quiere que sus padres le digan, mijo, apague la luz porque está llegando el recibo muy caro. O mijo, no gaste tanta agua porque el recibo está llegando muy caro. Sí, estoy hablando de temas muy de pronto que no pasen, pero es algún ejemplo que como para que me entiendan. Sí, de pronto, oh, hijo, necesito que me ayudes en el alquiler de la casa. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Usted no era la persona encargada? Bueno, sí, pero es que yo también necesito ayuda. Y cuando comenzamos a compartir ese tipo de gastos, ese tipo de responsabilidades, comenzamos a entender de que ya vivir ya no es solamente por el hecho de solamente vivir y existir, ¿sí? Sino también tenemos que aportar nuestro granito de arena solamente por el hecho de que yo estoy teniendo un lugar donde vivir, una comida que alimentarme y pues obviamente tener un espacio suficiente con diferentes herramientas para poder usarlas. ¿Sí? Entonces eso también es importante, cambiar el chip. O sea, cambiar el chip de que nosotros como adolescentes o adultos jóvenes, si estamos viviendo con nuestros padres, si ellos nos dicen algo como toca ayudar, toca hacer algo, toca mover Ayúdame, esto. colabórame. Exacto, como que necesitamos hacer aseo, necesitamos hacer algo. O sea, no es que decir, ay, basta molestando otra vez. Para mí eso me parece, o sea, en su momento yo no lo entendía. Yo fui uno más de ellos. Y yo le decía, pero ¿por qué me quiere molestar? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Fuimos. Porque nunca mis padres nunca fueron lo suficientemente capaces de enseñármelo adecuadamente. Entonces cuando nosotros decimos ser adulto funcional, esto no viene solamente de convertirnos en algo, sino es un proceso por el cual nosotros pasamos y nos convertimos en un adulto funcional. Entonces es por eso entender de que si alguien nos dice algo dentro de nuestro ambiente laboral, dentro de nuestro ambiente familiar, pues no lo hacen con mala gana, sino es algo que ellos lo hacen y lo hacían y lo hicieron durante mucho tiempo, pero llega un momento donde ellos también se cansan y hay que tomar la batuta, la responsabilidad, dicen por ahí el empoderamiento y decir yo también puedo hacerlo y lo haré con gusto porque ustedes me lo hicieron en algún momento. Entonces son cosas que hay que entender, de cambiar el chip, de decir, ay, ¿yo por qué tengo que cocinar? O, ay, ¿yo por qué tengo que lavar? O, ¿yo por qué tengo que hacer el aseo de mi habitación? O sea, es algo que ya debería estar dentro de nuestra cabeza, que nosotros tenemos que hacerlo. O sea, nadie nos va a llegar a hacerlo. Dicen por ahí, el hotel mamá se acaba. Y no solamente cuando dejas de vivir con ellos, sino cuando ya eres medianamente responsable, no solamente por el hecho de pagar cosas, sino solamente por el hecho de que te dan la oportunidad y la libertad de ir a un lugar con permiso, con dinero de los padres. Ya ahí ya comienzas Sí, a tener que aportar y ese aporte sí, es a ser más haciendo eso. responsable. Claro, entonces ahí toca hacer más cosas para que al final después no Sí, esté ese choque fuerte, ese choque con la realidad de decir, oiga, me fui a vivir solo y aquí no me lavan la loza los espíritus, aquí no se lava la ropa sola, acá los zapatos no se lavan solos, aquí me toca trabajar para conseguir, ay, yo no me puedo comprar dulces porque no me alcanza el dinero, entonces, no puedo tener salidas recurrentes porque no me alcanza el dinero, ¿sí? Porque depende del trabajo, normalmente al inicio siempre es difícil, pero a grandes rasgos al principio uno no se puede dar tantos lujos como se los daba cuando era muy muy adolescente, que los padres le daban a uno dinero y uno iba y se lo gastaba y pues no tenía ningún tipo de remordimiento. Ya el remordimiento comienza a aumentar
cuando ya tenemos que sacar de nuestro bolsillo y de nuestro esfuerzo y de la inversión de nuestro tiempo para pagarnos salidas, para pagarnos algo que nos queramos comprar. Entonces esto también es muy importante. Así que pues no sé, digamos, creo que me extendí Sí, mucho en mi contexto, en mi abordaje, pero no sé, Andrés, ¿qué opinas al respecto? no me parece muy importante, pues porque realmente sí es algo que tenemos que aprender a hablar y a tratar. Y hay muchas cosas que pasan en el papel y pues realmente no nos tomamos el tiempo de analizarlo y de pensarlo. Qué diferente hubiera sido, Luis, si alguien nos hubiera enseñado a hacer, digamos, las cosas mejor de adultos o a hacer algunas cosas mejor de adultos. Porque, porque sí, hay muchas cosas en las que uno no se preocupaba siendo adolescente y ahora sí se tiene que preocupar por eso. Ahora, no quiero que de pronto se malentienda que pues no ser un adulto funcional está mal, porque pues hay mucha gente que no lo es y sobreviven, y viven y hacen todas sus cosas. No, pues el ideal sería ser un adulto funcional. Pues la información está, ¿cierto? Los modelos están y pues cada quien decida hacerlo o no, pero pues el ideal sería que todos lo fuéramos porque ni siquiera es un tema de sociedad, Luis, porque hay mucha gente que es un adulto funcional y de lo mismo funcional que son, no se adaptan socialmente, pero no es culpa de la persona, sino más de la sociedad. Entonces, no sé, o sea, realmente sí es interesante ver ese tipo de asuntos así como a profundidad. Y hay muchas cosas bueno, por lo menos algo que nos enseñan, Luis, y un concepto súper importante, y no quiero que se vaya a malinterpretar, pero ahí está, es que una palabrita que nos abruma mucho y que está muy presente en nuestra vida de adultos jóvenes es la presión. Presión por pagar, presión por trabajar, presión por tener economía, presión por comer, presión. Entonces nunca nos enseñan a trabajar con esa presión. Y realmente sí hubiera sido importante como que nos hubieran dicho desde antes, como bueno, cuando sea adulto va a tener que enfrentarse a estas cosas, va a tener que enfrentarse a la convivencia, va a tener que pasar por esto, pero pues nada, también hay que saber hacer esas cosas porque de pronto no puede predisponer a la persona. Y, y pues ojo Luis, ¿no? O sea, puede que alguien tenga 30 años y no haya tenido que pasar nada de esto. Entonces también puede ver la cara de la moneda desde otro punto de vista, como que siempre estuvo con comodidades y nunca tuvo que pasar nada de esto. Entonces también es eso, es como ver la otra cara de la moneda. Ojo, también una persona que pues tenga todas estas comodidades, aún así tendría que ser un adulto funcional, al menos desde el sentido sentimental. Porque créame que va a llegar en el punto que por más comodidades que una persona tenga, pues va a tener que aprender a ser un adulto funcional. Y ni siquiera es por un tema de los demás, es por un tema de uno, porque pues realmente uno tiene que aprender a ser así. Ahora, o sea, Luis, imagínese, si una persona, no sé, es desorganizada en su casa, ¿cómo, cómo cree que le puede ir siendo desorganizado en un trabajo? Le va a ir muy mal. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y pues vuelvo y digo, no quiero que se malinterprete, no estamos generalizando, no estamos diciendo, no, pero pues realmente son tipos de cosas que deberíamos tener. Porque vuelvo y digo, o sea, el ser más adulto funcional es por uno mismo. Y creo que a mí, en lo personal, el tema más importante en el que uno tiene que aprender a ser un adulto funcional es con las emociones. Porque desde que uno tenga eso, uno puede aprender a hacer todo. Pero pues si uno no maneja sus emociones y sus sentimientos, todo se va a afectar. Ok, listo, Andrés. Bueno, muchas gracias por la opinión, la verdad. Es interesante conocer o sea, de cómo enumerar, de cómo equilibrar o de dar como un orden para ese tipo de ítems que tocamos. Pero bueno, entonces vamos a hacer así las preguntas súper rápidas porque al final hemos contestado las preguntas que tenía preparadas, pero a través de nuestra conversación. Pero bueno, Sí, sí, sí. la primera pregunta era ¿qué es ser un adulto funcional? Ahí ya pues la respondimos. A mi parecer el tema funcional, ese es un término o bueno, eh, una extensión que La sobra, etimología. ¿sí? Que sobra. Porque al final todos tenemos que ser adultos. Intrínsecamente de la palabra adulto debe ser un adulto funcional. No solamente para la sociedad, sino para su entorno familiar y para sí mismo. O sea, eso es como ser un redundante hacia la misma palabra. Un adulto ya debería ser funcional, ya debería tener estas características. Que vuelvo y repetimos, o sea, no todos lo tienen, pero pues debería tener dentro de su característica global pues estas funcionalidades o al menos conocerlas. No hacerlas, pero sí conocerlas. Porque muchas personas son
o tienen muchas actividades laboralmente de pronto muy prestigiosas que limitan a hacer otro tipo de acciones, pero al menos tener la capacidad de hacerlas cuando no tengamos la economía para hacerlas. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto existen muchos reyes, muchos príncipes, muchos presidentes, muchos dictadores que ni siquiera tienen la capacidad de poder, no sé, asearse a sí mismos, ¿sí? Entonces, pues, eso son cosas mínimas, pero que pueden hacer la diferencia. ¿Qué pasa cuando todo se derrumbe? ¿Qué pasa cuando ya no exista nada de sus riquezas? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, es mejor, dicen por ahí, es mejor hay una persona prevenida que tenga todo lo básico, y con esas partes básicas, pues no va a tener ningún... O sea, todo lo que llegue para más, pues va a ser genial, va a ser como la recompensa. Pero bueno, entonces, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que tenía para el día de hoy es si existe la sexualización de tareas o funciones del hogar que se enseñan desde muy niños y que al final terminan acarreando ese desinterés por algunas acciones a la hora de ser adultos. Entonces, pues si quiere Andrés ahí, yo ya he hablado mucho del tema, entonces si quiere Andrés, por favor, me puede dar como su opinión respecto al tema. Bueno, dando una respuesta a lo primero de que ser un adulto funcional, para mí, vuelvo y lo repito, ser un adulto funcional va más enfocado hacia el tema de, pues, de las emociones, de cómo saberse manejar en la sociedad, en el trabajo, familiarmente, y si vivimos con otra persona, pues cómo nos sabemos manejar con esa otra persona. Pues es que el concepto puede variar, depende de cada quien, porque puede que para mí lo que sea adulto funcional, no sé, no sea lo mismo que lo que sea para Luis, o para una persona que ha tenido una vida llena de comodidades. Entonces, el tema puede variar. Ahora, con el tema de la sexualización, yo creo que más que sexualización, sería más como un tema generacional, pero no generacional de generaciones, sino como de género. Porque por lo menos en mi contexto en el cual yo fui criado, y pues siento que de forma indirecta, Luis, me volvieron machista. O sea, de forma indirecta, porque en mi casa que mi mamá tiene que cocinar, que ella tiene que hacer aseo, que ella tiene... Entonces, nunca se permitieron hacer todo este tipo de cosas. Ojo, pues no generalizo, ¿no? Porque pueda que en otra casa sí hubiera pues una sola mujer y hubieran puros hombres, entonces la que mandaba en la casa era la mujer y decían, no, nada, ustedes todos tienen que hacer aseo y todos tienen que cocinar y todos tienen que aprender a ser independientes y hacer sus cosas. Como en otras casas, era muy arraigado que pues el proveedor, que era el tema que hablábamos en el podcast anterior con la invitada, que se mencionó ese tema, el proveedor, pues nada, no tiene que llegar y dormir y ya, y la esposa y las hijas tienen que darle todo, no tiene que hacer nada. Entonces también es una forma equivocada y errada de ver las cosas, porque si llega a haber otro hijo en la familia, pues el hijo va a repetir lo mismo que hace el papá. Y ese hijo va a tener otro hijo y ese hijo va a hacer lo mismo, y así sucesivamente. Entonces yo creo que en la cultura que fuimos criados, y ni siquiera creo que sea un tema colombiano, es más como un poco, es más un poco a nivel LATAM. Obviamente no he estado en todo LATAM, pero pues yo creería que sí, porque realmente, no sé, siento que es así. Entonces nada, sí Que nuestra siento que cultura está retrasada en ese sentido. es muy machista en ese sentido, y mire que no es ni siquiera, es más, no es un machismo agresivo, es más un machismo pasivo. Y, o sea, y el machismo es tan fuerte que es machismo hasta con nosotros mismos. Y esto se nota mucho, Luis, y de verdad, gracias por mencionar el tema de la limpieza, cuando un hombre que ha estado así se va a ir solo. Le da súper duro hacer todo este tipo de cosas porque nunca las hizo. Y no es culpa del hombre, como tampoco es culpa de la mamá, o sea, ya es un tema generacional que está ahí metido y pues nada, hay que sacarlo de alguna forma. Y sí, yo creo que sí hay una sexualización hacia las labores más domésticas que cualquier otra cosa. Y también siento que hay una sexualización hacia las labores proveedoras más que cualquier otra cosa. Pero pues salir de eso obviamente hace parte de ser un adulto funcional. Porque pues, o sea, depende también cómo definamos ser adulto funcional, ¿no? Porque pueda que para algunos ser adulto funcional es que la persona de todo en la casa y ya, pero para otras pueda que no, no solo tiene que dar, también tiene que estar, aportar mentalmente, con sentimientos, emociones, aseo, o sea, muchas cosas. Entonces, depende de cada quien cómo lo vea, pero realmente sí, siento que sí está sexualizado en nuestra cultura. Ok, muy bien. Pues Andrés, al final, yo como digo, o sea, ser adulto funcional no es querer, o sea, vuelvo y repito, no es querer ser el que hace todo. Sí, es el que puede hacer todo, pero hace lo que mejor o sea, digamos, mejor sabe hacer, ¿sí? ¿Cómo así? Ejemplo,
a lo que yo pienso como ser un adulto funcional. Entonces yo soy una persona independiente, ¿sí? Entonces yo soy una persona independiente, yo trabajo, yo cocino, yo organizo, tengo limpieza en toda mi habitación, en mi departamento, en mi casa, bueno, donde sea. Y no por ser adulto, no solo por ser un hombre así de esas características, soy más que otro hombre. No. Solo que yo entiendo de que eso se llama ser un adulto funcional porque conozco cada fase y todas las hago medianamente. O sea, las sé hacer, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, eso no quiere decir que yo sea mejor que otra persona. No, solamente me sé defender ante las necesidades que nos da la vida. Y esas son las necesidades que nos da la vida. Ser una persona que trabaja, ser una persona que cocina, ser una persona que es ordenada y limpia y es una persona que es responsable. ¿Sí? Cuando tengo mi casa, pues pagar, digamos, lo que es el tema de... se me olvida. Los intereses no, los obligatorios... El alquiler, los servicios. No, los obligar... Ay, fue madre, se me olvidó la palabra. Bueno, los temas de las leyes, ¿sí? Cuando uno tiene un predio y tiene que pagar anualmente, pues, el tener este predio ahí. Sí, como el tema de impuestos, básicamente. Exactamente, el tema de impuestos. Entonces, bueno, ya no sé cómo se llame en sus países, pero aquí sí, es impuestos, allá es impuestos. es un puesto por predio, pero bueno, entonces esto también es importante, eso es cuestión de responsabilidad, porque si yo, por ejemplo, soy huérfano desde los 15 años y tengo una casa que me dejaron mis padres y luego me pasa, después de los 18 años cuando soy adulto, me pasa esa casa a mí, ¿quién va a responder? Todo esto es importante, ¿cierto? Entenderlo, por eso es que es tan importante la enseñanza desde muy temprana edad. Y aquí es donde viene mi pregunta, y es, ¿desde qué edad sería prudente comenzar a encargarme de mi propio cuidado? Entonces, ahí es donde entra la parte. Yo no respondo el tema de la sexualización porque opino igualmente que Andrés. Sí, yo creo que está completamente mal visto y hay que cambiar eso. Ya Andrés lo dijo cómo, o sea... siendo muy... O sea, si existe un hombre en la casa, pues también se pone a limpiar, usted ayuda, usted colabora, usted hace... O al revés. Igualmente todo. O al revés, porque también pasa, Luis, hay una acotación, que porque él es hombre, entonces nada, que compre todo para la casa. No, Bueno, usted también puede ayudar. O también puede pasar todo lo contrario, que en una casa un hombre fue criado de forma tan fuerte que él era el que hacía todo el aseo y compraba todo en la casa y se va a ir con una mujer, y la mujer le dice, no, sigamos así. Para mí usted sirve como adulto funcional. Entonces no, tampoco hay que tener cuidado con eso. Claro, Bueno, continúe, ya sigo yo. Bueno, no, pues digamos aquí para terminar. Pero acá lo más importante, sí, Andrés, es no confundir a las personas con el tema funcional. Ser un adulto funcional no quiere decir que usted sea mejor o peor adulto. Solo quiere decir que usted tiene unas capacidades mejor desarrolladas que otros adultos normalmente, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, la idea no es confundir con esta charla a las personas. O sea, todos somos adultos funcionales, pero a lo que hoy en día se le conoce como un adulto funcional es una persona que hace de todo, por decirlo así. Bueno, entonces continuamos. ¿Desde qué edad sería? Sí, porque ser un adulto funcional es pues es hacer lo que estamos haciendo, que es sobrevivir en el término. Exacto, entonces, mínimo, o sea, sobrevivir bien. A eso va Luis. O sea, ser adulto funcional no es solo eso en los conceptos, sino hacerlo un poquito mejor, básicamente. En cuanto a todas las formas que se pueda entender. O sea, que no me quejo, porque es que me toca limpiar. No me quejo, porque me toca cocinar. ¿Sí? O sea, no me quejo por nada. O sea, la idea es que no me quejo por absolutamente nada. Entonces, porque son cosas que hay que hacerlas. ¿Sí? O sea, hay que hacerlas y todos tenemos que hacerlas. No es porque esto solo sea de mujeres, esto solo sea de hombres, no. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cocinar, todos tenemos que hacer aseo, todos tenemos que ser responsables. Todos debemos aportar. Y todos tenemos que tener criterio emocional y todos tenemos que tener libertad. Todos tenemos que tener todo. Pero hay que tenerlo de base. O sea, hay que cumplir mínimamente con unos requisitos que son los que hemos mencionado. Pero bueno, entonces, ¿desde qué edad sería prudente comenzar a encargarme de mi propio cuidado? Siempre y cuando desde mi capacidad intelectual y mi capacidad de raciocinio. ¿Esto qué quiere decir? Para todos es muy diferente y todos entienden la vida de una forma diferente. Por eso es que es tan importante saber, y en este caso el papel se lo dejo a los padres, de saber en qué momento es el adecuado para que se pueda enseñar a cómo ser alguien completamente independiente sin necesidad de tener un adulto que nos esté supervisando. Por ejemplo, en mi caso, siendo muy personal,
A mí me tocó comenzar a hacerme cargo de mi propia seguridad, por decirlo así, desde que tenía 8 o 9 años, incluso menos. ¿Por qué? Porque yo soy hijo único, ¿sí? O me crecí en un ambiente de ser hijo único. Entonces, yo desde que estaba en tercer año o tercer grado o tercero, yo tenía que salir de mi casa a la hora indicada, llegar al colegio a la hora indicada y regresarme a la hora indicada para estar en mi casa a la hora indicada, abriendo la puerta con mis propias llaves sin que nadie me esperara en casa. Entonces esto hacía de que mis padres ya dentro de mí me introdujeran una responsabilidad muy fuerte, muy heavy para un niño de 8 años. Estamos hablando de un tema muy complejo. Más allá de la seguridad, es un tema de que y se sabe el camino a su casa, cómo está de temas, o sea, se sabe orientar, ¿cierto? Pero bueno, hay que entender también de que pronto ellos en su necesidad o de pronto o sea, mi madre que era con la que estaba más, ella entendía que yo tenía un sentido de orientación diferente. Dentro de todo lo que, o sea, yo puedo decir a ciencia cierta que yo tengo un buen sentido de la orientación. Entonces yo desde muy pequeño sabía dónde quedaban las cosas, o sea, conocía como el ambiente que me rodeaba. Y lo bueno es que los lugares donde yo estudiaba no eran muy lejos a mi casa. Pero gracias a eso me comenzaron a dar responsabilidades que para mi edad no eran necesario. Y ahorita tengo un síndrome de hiperresponsabilidad. Que eso se llama, o sea, o sea, no sé disfrutar las cosas si no tengo responsabilidad de por medio. Y eso es lo que decía Andrés en algún momento de la conversación, que somos muy ansiosos, que tenemos mucha presión encima. Y para las personas que tienen, o los niños que tienen como esa presión arraigada desde muy jóvenes, de que les meten responsabilidades que no tienen que tener desde muy jóvenes, pues tienen como esos síndromes, tienen como esas limitaciones mentales que no saben disfrutar de las situaciones si no tienen la responsabilidad en su cabeza. Sí, voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo para salir de fiesta tengo que saber cuánto me voy a gastar, que no me vaya a gastar demasiado, que a qué hora nos vamos a ir para la casa, que a ¿Quiénes qué hora voy a nos vamos a estar? ver. ¿Cómo me puede volver? ¿Qué puede llegar a pasar? Todo ese tipo de cosas. Entonces uno sobrepiensa las cosas demasiado y al final no disfruta nada, o sea, no disfruta del momento. Entonces son cosas que al final son pequeñas pero tienen que verse. Y por eso digo que el tema de los padres aquí es muy importante y de decirle, no arrojemos responsabilidades tan rápido, pero sí vamos soltando de a poquito. Es un proceso, hay que hacerlo con cuidado. Entonces no sé qué opine Andrés respecto al tema de la edad. Yo siento, Luis, que realmente en este tema en específico la línea es muy delgada, ¿sabes? Porque hay que tener o sea, no es tanto como un tema general, sino como los padres o los abuelos, porque también hay muchos entornos en los que crían a las personas, los abuelos, cómo ellos ven que el niño se comporta, se desenvuelve, actúa. Porque tenemos que tener claro, Luis, que hay unos niños que a los 10 o 12 años ya demuestran una responsabilidad increíble. O sea, son inmaduros, pues obviamente porque son niños, pero tienen una responsabilidad increíble. Entonces, sí, o sea, ese tipo de cosas hay que verlo. Como a algunos niños se les puede empezar a asustar, valga la idiosincrasia y el coloquialismo colombiano, se les puede empezar a soltar el hilo, la piola, la pita de poquitos a los 12 años, hay otros que no, hay otros que hasta los 17, porque es eso, y no está ni bien ni mal lo uno o lo otro, son procesos y cada quien lleva su contexto y su entorno, pero obviamente una persona o la otra pues va a poderse enfrentar de forma más fácil o difícil a ciertos escenarios. Entonces yo creo que realmente eh, para mí no hay una edad, la edad es dependiendo cada niño. Pero si vamos a una edad genérica que tendría que empezarse a hacer desde los 14 o 15 años, pero no predisponerlo de cosas como, no, cosas básicas como vaya a aprender a pagar los recibos, sepa lo que es de pronto conseguir un trabajo, sepa lo que es de pronto tener que conseguir un arriendo, todo este tipo de cosas. Sepa que si de pronto usted no cumple con sus tareas en el colegio, no va a poder tener otras cosas que también eso se podría entender como un ejemplo de algo que uno le puede pasar de adulto, que si usted no trabaja no come, cosas así, pero más suaves. Ahora, también hay que tener en cuenta ese tema porque, ¿por qué? Porque desde ahí se empieza a sentir un poco la presión. Y la presión, vuelvo y recalco en esto porque de verdad que de adulto es tremenda la presión que se empieza a sentir por todo este tipo de cosas.
Y la presión no es mala, como tampoco es malo no ser un adulto funcional. Lo malo es una presión o no ser un adulto funcional bien enfocado. Porque la presión es buena en el sentido que la ansiedad es buena también. Nos enseña a hacer cosas o nos obliga a hacer cosas que voluntariamente no podemos. ¿Por qué? Porque estamos en otras cosas distraídos. Entonces la presión es buena en ese sentido y por eso es que también es bueno que se empiece a trabajar desde pequeño. Porque claro, hay niños que, un ejemplo, para mí un adulto, empezar a hacer cosas de adulto, Luis, es vaya y cómpreme las cosas del mercado, que Mm. perfectamente pueden mandar a un niño de 15 años, Como, como como, pueden como mandar a uno de las 18. compras, las compras semanales, compras cada cierto tiempo, como vaya, ¿qué es lo que falta? Vaya, compre. Exactamente, o empiece a entender que hay cosas que hay que empezar a manejar, como los temas bancarios, todas estas cosas. Son pequeñas cositas, pero que hay que aprender a manejar. Entonces yo vuelvo y digo, no creo que haya una edad así como, pues porque es que sería como generalizarlo, ¿sabes? O sea, sería como invalidar el contexto de cada persona. Y hay niños súper desarrollados que a los 13 años, no sé, un ejemplo, que son hijos únicos, les ha tocado ser súper independientes porque, a diferencia mía, que yo tengo un problema, yo puedo recurrir a mi hermano, pero un hijo que haya sido criado hijo único, ¿a quién recurre cuando necesite un consejo o cuando necesite algo? Pues obviamente un amigo, pero no va a ser igual que un hermano. O sea, no va a ser en la misma inmediatez, sino va a ser con el mismo nivel de confianza. Como también puede ser todo lo contrario. O sea, todo depende del contexto de la persona. Entonces yo creo que no, que realmente no hay como una estipulada, Luis, para que eso pase. Y es más también como de la madurez mental, el contexto, los sentimientos, cómo se relaciona con los amigos, con las personas. Y porque es que hay unos contextos, obviamente, que hacen que, pues, que la persona tenga ese tipo de cosas, ¿no? Como que le ayude. Pero pues nada, básicamente eso. Claro. Pero bueno, Vale. Andrés, pues digamos yo para complementar como esa idea ya dar paso a la siguiente pregunta. Yo quiero decir que nosotros, bueno, yo di una lista de ítems y pues yo pienso que hay para mí los primordiales, los básicos, que son la limpieza y la organización. Para mí desde muy pequeños, desde los 5 4 bueno, Ah, bueno, desde, eso sí. esos ya son Sí, sí, sí. primordiales, sí, que se tienen que enseñar. Pero a mí el tema de la responsabilidad, el criterio emocional y la libertad, yo ya, o sea, completamente de acuerdo. Yo desde la preadolescencia, tipo 11 12 años, ya ellos comienzan a entender algunas cosas, ya como que ya están pasando por esa etapa, ya pueden entender todo esto y ya suavemente se les puede dar como el hilo. Pero algo como la limpieza, la organización, el saber que ellos son una parte del equipo, eso se tiene que enseñar desde muy muy niños, para que ellos entiendan que no se les haga extraño el tener que hacerlo más adelante. Y también es el cuidado hacia su cuerpo, algo muy importante que se me viene a la mente ahora, ya que me acordé. Digamos, yo conozco el caso, no voy a decir nombres, pero conozco un caso donde hay un papá, le hizo un pequeño castigo al niño porque no se comió los vegetales. Y le dijo, si usted no se come los vegetales, no hace el deporte que le gusta. Entonces uno dice, pero puede ser, o sea, ¿por qué es tan estricto? Porque lo está condicionando desde pequeño, ¿sí? Le está condicionando y le está diciéndole, y él tiene ya 7 8 años, va a cumplir. Y le está diciendo, mire, si usted no se cuida su cuerpo, lo estoy castigando con algo que a usted le gusta. Muchos van a decir, no debería castigarlo. Pero es una forma, es un mecanismo por el cual le damos a entender que su cuerpo está por encima de cualquier otra actividad. Entonces es muy importante no el castigo, sino el accionar. Decirle, mire, cuídese, cuide su alimentación, coma bien, porque esto le hace bien a usted. No enseñárselo como castigo, a través de un castigo, sino enseñárselo pedagógicamente y lúdicamente. Mire que su cuerpo es así, si usted no se alimenta, pasa esto, esto y esto, ¿sí? Como que ser lo mejor dentro de su capacidad de entendimiento, moldeárselo para que ellos comiencen a comprender que su cuerpo hace parte de su mente y que si ustedes, o sea, ustedes están desarrollando su mente, pero tienen que cuidar su cuerpo para que sea un equilibrio. Entonces, para mí esto es un ejemplo no muy válido desde el punto de vista del accionar, del mecanismo usado, pero sí con el fin que tiene. El fin es que aprenda a cuidar su cuerpo y lo hace a través del cuidado de su alimentación. Claro, claro. O Entonces, sea, no están bien los medios, pero sí el fin. exactamente. Hay un que muchas personas puedan diferir con esa aclaración, con esa terminología.
con ese enunciado, pero la verdad, yo creo que para mí me parece un punto muy viable, que al final más adelante va a entender, es interesante comer bien, me siento bien, con eso puedo hacer deporte mejor, y me puede servir para más adelante yo hacerme mi propia comida y entender que esto está bien. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, como para no darle mucho trasfondo, vamos a continuar con la cuarta pregunta, que esta es la más importante para comenzar a borrar ese denominado funcional. ¿Cuáles son las características que debe poseer un adulto funcional? Yo creo, Luis, primero, obviamente, y tengo que volver a recalcar esto, que sea lo más medido humanamente posible con todas las emociones que llenan o que complementan o lo que sea a esta persona. Segundo, que aprenda a desenvolverse lo mejor posible en un entorno social y personal. Primero en el personal y después en el social. Porque mira, eso es de verdad, perdón la palabra que voy a decir, pero es boba decir que uno no va a tener que saber desenvolverse en un entorno social porque lo va a tener que hacer. Ya sea laboral o una universidad, porque también eso es otra forma de entender la sociedad, el trabajo el trabajo o el estudio. Bueno, entonces, primero, eso es así como forma general, pero voy a ser un poco más específico, que sea organizado, para mí, lo mejor posible, que sea empático, que sea laboralmente, bueno, no laboralmente, sino como eficaz y eficiente con las cosas que hace, pero no en un sentido laboral, sino como que si una persona es más eficaz y eficiente, va a poder dedicar mayor tiempo a tareas más difíciles y saldrá de forma muy rápida de las tareas fáciles. Que sea una persona proactiva, que esté intentando buscar una solución y que aparte, pues Luis, no sé, la verdad, esto ya de pronto diferiremos, pero pues que así sea, que si necesita de pronto expresar algo o buscar algún tipo de ayuda, que lo haga, o sea, que no sienta que lo puede hacer todo también solo, porque también es como un miedo o un vacío sin fondo que podemos caer, que pensar que porque somos adultos podemos con todo y no. También aprender a buscar ayuda cuando la necesitamos, ya sea laboral, profesional, personal, lo que sea. Y también Ok. yo creo que por parte de ser un adulto funcional es conocerse uno mismo para poder lidiar lo mejor posible con todas las cosas. Esas serían como las cositas así más rápidas. Bueno, y también aprender a desenvolverse lo mejor que uno pueda con su familia, pues porque también es un tema importante. Ni siquiera por la familia, es por uno mismo, porque yo entiendo el concepto de ser adulto funcional, primero por uno mismo y después hacia los demás, en la sociedad, en el trabajo y lo que sea. Ah, bueno, y también ser aseado y limpio lo mayor posible. Ya sea que uno iba solo o acompañado, porque pues a nadie le gusta ir a la casa de una persona y que esté todo desorganizado. O sea, no. O que por lo menos esté todo el tiempo con ropa sucia, o sea, tampoco. Es la carta de presentación. Bueno, entonces, El empaque del producto, ¿cómo? el empaque del producto, ya. Exacto. Entonces, bueno, ahí cierra, ¿sí? ¿No quiere aportar nada más? Por ahora no. Ok. Pues vamos a resumirlo porque Andrés dio unas cosas y pues como que se envolvió todo y pues vamos a resumirlo. O sea, a mi parte voy a tratar, no sé si lo haré mal o lo haré bien. Bueno, lo importante para ser un adulto funcional es tener buena comunicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, darse a entender la idea que yo tengo, cómo ser independiente. ¿Cómo así? Pues si yo difiero con la opinión de una persona, yo entiendo su opinión, no la comparto, pero la entiendo, porque usted es una persona completamente diferente a mí, por lo cual tiene derecho y libertad de opinar como lo hace. Entonces, que por eso, debido a eso, no entender y no asimilar que porque yo dije que el cielo es rojo, a usted le afecte de que el cielo es rojo. Usted puede decir que el cielo es azul, pues es genial, o sea, para usted es rojo, para usted es azul, pero el cielo existe, sigue existiendo. ¿Sí? Entonces es esto, no tomarse nada personal. Cada uno ve la vida por sus ojos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no tenemos la necesidad de cambiar la opinión de nosotros con nadie, ni viceversa. O sea, nadie nos va a cambiar nuestra opinión. Eso por el tema de la comunicación. Entonces, saber expresarnos lo mejor posible y recibir la información lo mejor posible. Para mí eso es vital siendo un adulto. Porque gracias a eso los seres humanos hemos pasado por catástrofes abismales por la falta de comunicación.
Lo segundo, el tema de la limpieza y el orden, que para mí es completamente importantísimo. Fundamental. Como estábamos diciendo, es la carta de presentación. Cuando usted llega a un lugar y no se baña los dientes, el aliento le huele feo, no está arreglado, no está peinado, se viste con la primera ropa que encuentra, eso da mucho que decir de usted. ¿Por qué? Porque si no se cuida a usted mismo, ¿cómo va a cuidar a los demás? ¿O cómo va a ejercer mejor su trabajo? Yo no estoy hablando de que sea lo más metrosexual para los hombres o no ser la mejor pintada. No. Maquillada. No. Algo básico. Se cepilla sus dientes, se peina, mantiene una ropa limpia y ya. Yo creo que lo básico es lo fundamental. Y en su hogar exactamente igual. ¿Por qué? Porque eso enseña que cualquier lugar donde esté usted pueda hacer y pueda tener el mismo orden. Si no va a tener un caos total, se va a librar de muchas cosas, va a ser más eficiente para cuando trabaja en un ambiente ordenado y limpio. Sí, no solamente se queda, y también usted mismo se va a sentir mejor, va a hacer sus actividades mucho mejor siendo aseado y limpio y organizado. Y digamos, para resumir esa comunicación, ese aseo, esa limpieza, es el manejo de emociones que tenemos como seres independientes. Y aquí pues intervienen muchas cosas. Todos tenemos, ¿cómo decirlo? Ay, se me olvida la palabra. Tenemos, primero, prejuicios. Segundo, tenemos algo mal llamado que son... Ay, se me olvida la palabra, antes ayúdeme. Estoy pensando, no sé qué palabra, ¿a qué quiere hacer referencia? Pues ¿Qué a quiere todo lo decir? que tenemos, que a mí me pasa algo y me siento triste y como que no soy capaz de decirle a alguien porque me siento Ah, como que, débil. sí, como que engrandecemos los sentimientos negativos, algo así. Claro, entonces nosotros tenemos algo mal llamado que es no darle manejo a nuestras emociones negativas, porque pensamos que toda la vida es de emociones positivas y no, la vida es de emociones negativas y emociones positivas, pero sabiéndolas manejar, sabiéndolas controlar y no llevarlas a picos ni muy extremos, ni siendo como apáticos, como no sentir nada, pues no, tampoco, la idea es ser No, lo más... ¿Sí? y que los problemas no, de adulto no van a desaparecer por no afrontarlo, o sea, por ignorar un problema no va a desaparecer. Claro, digamos, esto también es muy importante, o sea, la idea es que O una nosotros emoción. manejemos nuestras emociones sabiendo que existen y van a convivir con nosotros, que de pronto antes no sabíamos que existían esas emociones, pero van a estar presentes y hay que darles manejo. ¿Cómo se les da manejo? Si ya se sale de las manos, como dice Andrés, pues hay que buscar a alguien que nos pueda ayudar a controlar ese manejo de emociones, de esos momentos en los cuales nosotros como seres humanos entendemos que la vida es como un carrusel. Hay momentos donde estamos abajo, hay momentos donde estamos arriba, donde o estamos abajo y estamos arriba. Y así, digamos, seguidamente. Entonces, manejo de emociones, buena comunicación, aseo y organización. Y para mí lo último, o sea, en verdad yo creo que es es lo que más nos ha dejado, no sé, como que La cosa, Luis. nos ha quitado la pandemia, que es la interacción humana. Más allá de cualquier emoción, más allá de cualquier tipo de ítem que he nombrado anteriormente, la interacción humana. Sí, o sea, actualmente nos avergüenza pedir un favor, no estamos dispuestos a hacer un favor, si vemos a una persona en apuros, no la ayudamos. Sí, o sea, como que nos está faltando el ser humano, ¿sí? Ahorita tenemos un animal, lo maltratamos, no cuidamos a nuestros vecinos, no cuidamos el entorno en el que habitamos. Sí, como que nos estamos olvidando que estamos viviendo en un planeta que tenemos que cuidar, que gracias a ese ecosistema estamos viviendo, estamos habitándolo. Nos estamos olvidando de todo, que convivimos con personas, que no tenemos que estar de mal genio. Nos estamos olvidando de lo más importante y es ser humanos, ¿sí? O sea, para mí esto es lo más importante, que si vemos a un niño, por favor, no la agredamos, no le digamos nada, respetemos su etapa de vida. Si estamos con un adolescente, lo mismo. No sé, yo creo que estamos perdiendo lo más hermoso que tiene el ser humano y es ser humano, ¿sí? O sea, tener todo el Ser umbral de empáticos. emociones, tener todo ese umbral de emociones
para poder convivir con nosotros. No solamente por el hecho de que somos hipócritas y lo tenemos que hacer porque si no lo hacen no tengo un beneficio a cambio. No, 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 no pasa nada. Si alguien me pide un favor, lo hago con todo el gusto porque yo sé que en algún momento yo voy a necesitar lo mismo y alguien lo va a hacer por mí. Entonces es volver a esos inicios donde todos éramos cooperativos, donde éramos una unidad, donde no estábamos individualizados. Sí, como que se nos ha perdido eso y es por eso que vemos tantas personas con deficiencia o con necesidad de atención. Porque no sabemos aprovechar ese tiempo en calidad que tenemos con todas las personas que nos rodean. Incluso cuando vamos a pedir una comida en un centro comercial, en un local, alguien que nos atiende, no le decimos, hola, ¿cómo está? Muchas gracias por su atención. No nos tomamos la delicadeza para agradecer un servicio, una atención, ¿sí? Como que pensamos que la vida nos debe algo. Sí, como que la sociedad nos debe algo, como que pensamos que solamente por existir nos deben algo y al revés, nosotros somos los que debemos. Porque si Se nos olvida ser personas. exacto, como que nosotros estamos habitando un ecosistema que si ese ecosistema no existiera, nosotros no estaríamos aquí. Entonces se nos olvida eso, se nos olvida que gracias al papá de muchos o sea, de los abuelos, de los papás, de los abuelos, de muchas generaciones atrás, estamos viviendo gracias a ellos, gracias al esfuerzo, gracias al desarrollo, gracias al empeño, gracias a la dedicación de todas esas personas que hoy ya no están, estamos viviendo y se nos olvida, como que toca decirle a alguien, recapacite. O sea, somos el producto, estamos viviendo y tenemos que aportar también para las nuevas generaciones. Somos el producto de muchas generaciones que dejaron muchas cosas y ahorita vamos a ser nosotros aquellos que vamos a dejar en manos de ellos, de esas nuevas generaciones, todo, pero no vamos a comenzarlo desde la ira, desde la hipocresía, desde el resentimiento, desde los prejuicios. No vamos a comenzar haciéndolo así. Tenemos que Desde ser la envidia también, porque desde la también es algo que envidia. está muy presente en la vida de los adultos. Entonces no podemos hacer eso, o sea, tenemos que ser lo más tranquilo posible y dar una buena cara a la vida, porque la vida no es fácil y qué triste, qué fallo de que nosotros mismos la empeoremos. La hagamos Entonces, más difícil de lo que ya es. exactamente, entonces yo creo que esa sería mi conclusión final respecto a qué características debe poseer un adulto funcional. No sé, Andrés, si con esto le Sí, aclaré lo que usted sí, Luis. quería decir o no sé. No, yo creo que tenemos un problema y es que realmente por el mismo tema de que estamos tan adultos y estamos metidos en tantas cosas al mismo tiempo y estamos aquí y estamos allá y estamos en mil cosas, yo creo que se nos olvida ser empáticos y preguntarle a la persona cómo estás, qué estás haciendo, cómo te sientes, necesitas hablar, necesitas algo, o sea, todo ese tipo de cosas se nos olvidan porque pues realmente y pues un adulto funcional tiene que tener en cuenta todo esto porque uno no sabe cómo se esté sintiendo las personas, uno no sabe si alguien necesita hablar. Y por más que uno tenga problemas, por más que uno tenga cosas, créame, y de verdad que a mí esto me costó mucho afrontarlo, nadie tiene la culpa de eso. Y nadie, o sea, uno tampoco tiene que esperar que alguien lo va a tener que escuchar a uno. Es más, uno tiene que estar para las demás personas porque es parte de eso, ser adulto, ser empático, escuchar, ayudar, comprender, estar ahí, ayudar, porque uno no sabe cuándo alguien va a necesitar un consejo. Y ni siquiera uno lo tiene que hacer con un nivel de interés, ni siquiera porque uno quiere que sea recíproco, sino porque es una ayuda y un interés, valga la redundancia, desinteresado, sin propósito. Y pues esa sería la idea, porque muchas veces estamos en tantas cosas que nos olvida que la gente es gente, que detrás de esa persona que uno llama a pelearle por algunas cosas es una persona, que a esa persona que uno le está pagando algo en la caja, pues también siente, y siente al igual que nosotros sentimos. Y antes de enojarse con esa persona, uno tiene que tomarse el tiempo de decir, venga, esta persona de pronto le puede haber pasado algo, debe tener algún problema, y yo aquí peleándole, está intentando, ¿no? Entonces sí, todo ese tipo de cosas se nos olvida por nuestro ego y por nuestra envidia. Entonces todas estas emociones, pues realmente sí es bueno aprenderlas a entender y a exteriorizar de la mejor forma.
Y Luis, una cosa que veo que ninguno de los dos mencionamos, que me parece importante decirlo, una característica más de un adulto funcional, pues ojo, pues cada quien la puede tener o no, pero sería bueno que lo tuviera porque si no va a estar súper estresado todo el tiempo. Que venga, sea un poquito, si no puede, un poquito responsable económicamente. O sea, no se gaste la plata por gastársela, de verdad, Ujú. de verdad. O sea, yo sé que usted se quiere comprar muchas cosas, pero piense en el mes, piense mañana, piense en 2 semanas. Sí, entonces uno quisiera ir y salir a bailar y a farrear, como se diría el técnico colombiano, la palabra, el coloquialismo colombiano, no sé cómo se dirá en otros países, pero uno quisiera ir en una noche a gastarse todo, pero no, o sea, hay que pensar, ¿sí? O sea, uno tiene que ser económicamente responsable. Y con eso cierro. Bueno, no, Andrés, ese era el último tema que quería tocar, pero pues, bueno, ya que lo mencionó, yo creo que ese tema del manejo económico puede ser un tema para hablarlo en otro episodio. Me parece que es algo muy extenso para hablarlo tan cortito. Pero sí es algo que es necesario, porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de inversión. Eso se llama capacidad de inversión, no solamente o sea, yo no estoy hablando de cadenas, de multicadenas, de multinivel, ay, mete tu plata acá y te va a crecer. No, inversión de nuestro propio tiempo, porque al final, cuando nosotros hacemos ese gasto innecesario, estamos perdiendo vida, porque el dinero se gana con nuestro tiempo de vida. Calidad Entonces, de vida. entonces estamos vendiendo la vida. Ahí estamos dándole. Entonces, cuando usted piense, no, me voy a comprar esto porque lo necesito. O sea, en verdad lo necesita. O sea, es seguro que. O sea, ¿qué pasa si usted no lo tiene? ¿Usted se muere si no lo tiene? Es algo de necesidad. Pero bueno, yo creo que es algo que después vamos a hablar. Pero sí, es algo muy, muy interesante, Andrés, y gracias por aportarlo. Que es el manejo del dinero. Algo que tampoco se enseña. Y yo creo que debe ser muy importante. Que es enseñar a manejar nuestro dinero. No quiero decir de una forma responsable, pero sí conocer el estado básico de nuestras finanzas. Con eso ya podemos ser lo más funcionales. Incluso solamente, ni siquiera, yo podría cambiar ese término, no adulto funcional, sino un adulto superviviente. No sobreviviente, Correcto. sino superviviente. ¿Por qué? Porque soy Y, capaz o sea, soy capaz de mantenerme yo solo en este mundo. Y puedo, a través de mis actos, ayudarle a otras personas a que se desarrollen conmigo. Luis, una cosa antes de que se me olvide, perdón por interrumpirlo. Y por favor, intentemos, porque a mí también me ha pasado y tengo que admitirlo, intentemos no ser violentos económicamente con las personas, por favor. ¿Cómo No sé así? si me hago. Sí, violentos económicamente, porque uno es a veces violento económicamente. Como que porque yo digo esto, como que entonces tengo derecho a opinar más o a hacer más. No, realmente no. Y eso se interpreta muchas veces y ni siquiera lo entendemos, porque podemos ser también violentos económicamente. Entonces, pues ahí dejo el comentario como para que si creen que lo están haciendo, pues no lo hagamos. Claro, muy bien. No, pues ahí está súper bien. Yo creo que sí nos podría dar el tiempo para sacar este tema aparte y hablarlo sobre cómo la responsabilidad financiera y cómo nos puede afectar a nosotros a día de hoy con el consumismo y el capitalismo a full. Pero bueno, pues bueno, yo creo que esa sería como la conclusión de de todas las características que debe poseer un adulto funcional, para que cada uno haga su criterio, analice qué es lo que le falta, qué es lo que tiene que mejorar. Obviamente, yo cuando menciono el tema de limpieza, organización y demás, también está el tema de cocinar, de conocer un mínimo básico de hacer su propia comida, ¿cierto? Eso es importante, o sea, para dejarlo de añadido. Si yo no sé cocinar, pues aprendo, o sea, no me va a hacer más o menos hombre aprender a cocinar. Asimismo, no me va a hacer más ni menos hombre arreglar el baño, arreglar mi cocina, arreglar, etcétera, ¿sí? Yo lo hablo desde mi punto de vista personal. No me va a hacer más o menos mujer el poner todo el dinero en la casa o no hacer aseo, sí, o sea, como que es algo muy normal, o sea, tampoco quiero decir que seamos esclavos. No quiere decir que tengamos que rendir económicamente para todo, que tengamos que rendir en el aseo total de la casa, que tengamos que rendir siempre con el mejor desempeño emocional del lugar que habito. Sí, nos podemos permitir cualquier tipo
de bajeza, en el sentido de que no todos los días vamos a estar al tope, al máximo. Siempre va a haber momentos donde los vamos a decaer. Pero entender que tenemos que tener de base algo muy fuerte y saber que es necesario, no es negociable, hay que saberlo sí o sí. Y el tema del manejo del dinero, porque pues pueden llegar momentos donde nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin empleo, y tener ahí un colchoncito ahorrado o tener de pronto otra fuente de ingreso nos puede servir. Entonces son cosas que hay que verlas, hay que analizarlas y que hay que comenzar a proyectarlas. Yo personalmente, todo esto que hablo, yo trato de trabajarlo para mí también. Entonces, yo también sé que si tengo deficiencias para cocinar, a mí me da muy duro el tema de cocinar, a ciencia cierta. No me gusta, lo odio, lo detesto, pero es algo necesario, porque si yo no lo hiciera, pues yo no como. Entonces, me Nos toca morimos de hacerlo. hambre, Luis. Nos morimos de hambre, entonces claro, yo no puedo, porque aparte toca saber cocinar bien, porque esa es la fuente de nutrición de mi cuerpo. Y estamos hablando de mente y cuerpo, estamos unidos para transitar esta vida. Entonces, eso y las demás igual. Para mí el tema del estado financiero lo he sabido manejar. No tengo la mejor economía, pero o sea, lo manejamos bien, igualmente que mi limpieza, que mi organización. Mi responsabilidad yo creo que es el punto más alto que tengo. Así que, y mi criterio emocional también, tanto mi criterio emocional como mi responsabilidad creo que son de los puntos más fuertes que yo puedo tener. Lo demás sí, nivel promedio, y lo de cocinar, bajo, pero pues bueno, siempre uno está algo por aprender, siempre uno tiene algo que desarrollar, y eso es lo bonito de la vida. No sé, Andrés, si usted quiera mencionar como sus fuertes, sus pros, sus contras, y para allá, para despedirnos, que fue un buen tema del cual hablamos el día de hoy. Nada, Luis, pues realmente, pues si usted cree que está abajo con el tema de la comida, pues ni digamos. O sea, creo que ni siquiera hay un nivel para lo que yo cocino, de verdad. Pero pues nada, a eso yo voy, pues porque es que yo tengo que ser responsable con ese tema, porque es que yo gasto mucha plata con comida que, o sea, gastos innecesarios en el sentido que yo puedo cocinar acá, pero prefiero comer en la calle, pues porque le dejo la responsabilidad a alguien más y yo solo lo compro. Pero pues, o sea, desde que la persona tenga el dinero, pues, o sea, no está mal, pero pues también es un dinero que uno podría gastar en otras cosas. De verdad, el tema del ahorro, Luis, es muy importante y yo intento tenerlo en la medida de lo posible porque pues uno no sabe qué pueda pasar en algún momento de la vida. El tema de las emociones, pues a pesar de todo y todo, siento que pues soy lo mejor responsable efectivamente conmigo mismo y con mi entorno y con los demás. Y siempre intento ayudar de forma desinteresada a las personas que más puedan. Entonces yo creo que ese es como mi punto más fuerte. Eso y el ser sociable y el escuchar a las personas. O sea, creo que esa es parte más fuerte de ser adulto funcional y que soy muy responsable. Yo también siento que soy demasiado responsable. Ese es como el punto más fuerte que tengo. Y pues ya, básicamente eso. ¿Y la limpieza Creo y la que, organización qué pasó? no, no, pues en eso ahí vamos, Ahí vamos. en eso ahí vamos. Sí, no, ahí vamos mejorando cada día por el tema que yo le decía, como que en mi entorno fui creado así de que pues usted no hace nada, todo lo hacemos nosotros. Pero ahí vamos porque pues yo sé que no es bueno ser así. El día que llegue a pasar algo, pues tengo que aprender a tener todas esas cosas independientes. Pero pues ahí vamos. Esas son como mis cositas más bajas. La comida y el aseo, pues, como de la casa. Ok, pues bueno, al final esto es lo o sea, lo que yo quería mostrar es que cada uno estamos en nuestro constante desarrollo. O sea, sí, acá no porque yo hable, no porque Andrés hable, no porque demos una opinión, no, o sea, sí, no quiere decir que todos seamos perfectos. Cada uno tiene como un punto que desarrollar, algo que ponerse las pilas a elaborar, de darle más, no sé, profundización, dedicarle un poquito más de tiempo. Porque es necesario. Al final de cuentas, cuando de pronto ustedes tengan un hijo, o si es que ya lo tienen, pues van a entender que esto es muy necesario y van a tener que cumplir todo eso que les estamos mencionando de forma obligatoria. Porque ya un hijo asegura que usted tenga que tener todo eso de forma obligatoria. Porque se lo va a pedir. Se lo va a pedir que usted sea limpio, que sea organizado, que sea responsable, que tenga, en este caso ya no es libertad, sino ya tenga un tipo de conciencia con esa persona, que tenga una responsabilidad económica, que tenga un criterio emocional, porque ya usted tiene que lidiar con otra persona, con otro individuo. Entonces como que ya cambia, todo se vuelve obligatorio. Y pues al final de cuentas pues es decir eso, que todos somos humanos, que todos tenemos cosas por aprender, que nada, que no nos dejemos llevar por prejuicios y que siempre intentemos mejorar, o sea, que no nos quedemos estancados.
que siempre intentemos, no sé, aprender lo que nadie nos ha pedido, porque en algún momento lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces eso, yo creo que ese sería el tema para mí, es mi conclusión que doy, que al final yo de ahora en adelante voy a dejar el tema de ser adulto funcional, solo decir, quiero ser un mejor adulto y ya, nada más, solamente quiero quitar ese mal término que tiene la sociedad respecto a ser adulto funcional. Luis, y también quería agregar que, nada, pues no lo hemos dicho, pero se entiende, mucha la libertad que un adulto funcional quiera tener va ligada a la economía que tenga. O sea, de verdad, indiscutiblemente, no hay nada que hacer. Entendamos libertad como forma de ser ante la vida y ante nosotros mismos. Hablo de lo exterior, ¿no? Pues porque interiormente nosotros podemos ser muy libres, pero pues obviamente vamos a tener que tener una libertad. Y esa libertad va a estar muy ligada con el tema de la economía. Entonces, nada, también creo que sería todo de mi parte. Realmente creo que esa es la conclusión. No hay que sentirnos mal por no hacer eso que la sociedad quiere, ese adulto funcional, porque el adulto funcional es pues lo que cada quien decide ser desde las decisiones que toma y cómo enfrenta la vida, cómo tiene esas actitudes y cómo es responsable, organizado, empático y todas esas cosas. Pues realmente no creo que realmente sea como, o sea, como que hay mucha presión sobre eso, pero realmente yo lo trasladaría a que intentemos ser las mejores personas posibles en todo el sentido de la palabra, con nosotros, nuestra familia, el estudio y el trabajo. Yo lo resumiría así, el ser adulto funcional, claro, siendo responsables económicamente y efectivamente con nosotros mismos y con los demás. Esa sería mi conclusión. Perfecto, Andrés. Y pues bueno, esa sería su conclusión. No sé si quisiera dejar un mensaje adicional para aquella persona que nos esté escuchando y nos quiera de pronto, no sé, ayudar o nos quiera apoyar desde nuestras redes sociales o algo. No, no mentira, sí. No, de nada, de verdad les agradezco mucho por de pronto las personas que nos han estado escuchando. De verdad, si sea una sola personita, esto nos ayuda mucho. De verdad que nos hace sentir mejor, muy bien como personas y pues avanzamos cada día como podemos. Estamos en mejora constante y pues ya nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Nos ven como @sintiendo la conciencia. Ahí pues estaremos dejando los episodios o dejaremos anclados los links de los canales en Spotify y en YouTube. Nada, eso. Muchas gracias Luis a usted por haberme invitado y como siempre digo, buenos días, tardes o noches para las personas que estén escuchando esto a la hora que lo estén escuchando y que estén muy bien, se sientan muy bien con ustedes mismos y con los demás. Gracias por la invitación, Luis. Perfecto, Andrés. Bueno, entonces ahí les dejaron la tareita. No, en verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias pues por las visitas, por las visualizaciones, por todo. La verdad Por es los algo me que gusta, es algo que nos motiva a nosotros a seguir con el proyecto. La verdad lo hacemos porque nos gusta hablar. Y pues nada, como les dijo Andrés, ya están ahí para que nos sigan a través de las no redes se nota, ¿no? sociales. Que nos gusta hablar, no se nota. Un poquito. Pero bueno, Andrés, entonces ahí me despido. Muchas gracias por su participación. Esperamos haber podido brindarle el mayor cubrimiento de este tema. Obviamente, si en otro momento podemos expandirlo, pues sería genial. Pero bueno, eso fue todo por un día más. Esto fue Sintiendo la Conciencia, episodio número 5, Adulto Funcional, la libertad del ser. Muchas gracias y adiós. Adiós, que estén bien. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que te haya encantado nuestra conversación de hoy. Recuerda que puedes seguirnos buscando el nombre del podcast por redes sociales. Con esto nos ayudas muchísimo a difundir el objetivo del podcast. No siendo más, esto fue Sintiendo la Conciencia.